trabajo. Le estamos saludando con muchísimo gusto desde Paseo de la Boquita número 45 en el centro de Zihuatanejo. Estamos en vivo. Teléfono en cabina 55-495-20. Nuestro fax 54-462-30. Estamos transmitiendo en el 95.3 de FM, 630 de AM y Canal 5 del sistema de cable local. Un gusto, un placer saludarles en este día 1 de mayo, repito, en donde hace unos momentos se llevó a cabo un desfile aquí en Zihuatanejo. Le voy a tener imágenes, la información, todo lo sucedido también, o los preparativos para el torneo de la pesca del pez vela. Le voy a tener también información al respecto, además de que ese día va a estar en la inauguración pues un barco fondeando en la bahía, una espectacular vista vamos a tener. Se reúne el gobernador Ángel Aguirre Rivero con diputados locales del PRI. Le voy a tener también la información al respecto. Y mire, pues el PRI va a solicitar seguridad para sus candidatos, afirma Salgado Romero. Imparable el robo de vehículos allá en Acapulco. Además, un ataque armado se dio nuevamente, un muerto y un herido. Aquí en Zihuatanejo le vamos a platicar en este tercer distrito electoral sobre cómo van quienes aspiran a las a la Diputación Federal, para ser preciso. Hoy vamos a tener en revista a Sergio Vázquez, no se lo vaya a perder, es el candidato del PAN a diputado federal, candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral. De todo esto y mucho más vamos a platicarle el día de hoy aquí en Telediario. Y vamos a dar inicio precisamente a esta charla, esta plática. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Sergio Vázquez Rosas. Él es candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el tercer distrito electoral. Sergio, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Santiago, un gusto y un privilegio tener la oportunidad de estar en las costas de la zona, que me den la oportunidad de expresar mis puntos de vista, de expresar mi agenda legislativa sobre todo, y bueno, pues agradecerle. Sí está, adelante. Está correcto, tenemos fallo. A ver, siembra acá, no está, te lo cambio. Te lo cambio. Pues agradecerte, Juan Santiago, el hecho de que me permitas estar aquí en Radio Coral para expresar lo que son mi agenda legislativa, platicar contigo hasta donde podamos llegar. Antes yo quisiera, fíjate, felicitar a los trabajadores que pues hace 126 años, aproximadamente 1886, allá en la Plaza Haymarket en Chicago, ¿cómo no? Donde se vino esta matanza de los mártires, estos 7, 8 personas que trataban de defender esta causa. Inició precisamente el 1 de mayo de 1886 y que fueron ejecutados, que llamaron los mártires de Chicago. Con ellos arranca esta lucha reivindicativa por cumplir las 8, porque les respetaran sus 8 horas de trabajo. Y sí, porque hay que recordar también que había unas condiciones laborales adversas para los trabajadores, sobre todo mineros en aquellos momentos, ¿no? Después lo de Cananea que se da también, que marca también un parteaguas, y que ahora llegamos precisamente a un desfile conmemorativo y se lleva aquí en Zihuatanejo. Digo, a ti te ha tocado en la radio dar a conocer este tipo de situaciones que se dan en Zihuatanejo y en donde mucha gente aprovecha para exigir sus condiciones laborales. Se viene el reparto de utilidades. Sergio, hagamos un paréntesis en esto, ¿no? Y de pronto, ¿cuántas empresas no te dan reparto de utilidades? ¿Cuántas empresas no te negrean? Y todavía seguimos, lamentablemente, sufriendo en el aspecto laboral, la mujer, sobre todo. Sergio, ¿tú conoces de ello? Por supuesto, igual Santiago, y fíjate que arrancas bien preguntándome esto, porque parte de mis propuestas de la agenda legislativa, y hablo de la agenda nacional, no de la agenda distrital, ya tener la oportunidad de explicarlo, tiene que ver con 4 ejes principales que este país necesita que caminen. Hablo de iniciativas de ley que están metidas en el Congreso, están en la congeladora desde el 2000, cuando Vicente Fox las mete. Vicente Fox decía, este país para que avance necesita transformarse definitivamente, y necesitamos 4 ejes principales que van a entrar al Congreso como iniciativas de ley. Reforma hacendaria, que ha quedado en una mera reforma fiscal cada año, que si ponen el yeto, que si lo quitan, que todo esto, ¿no? Sí. Falta una verdadera reforma hacendaria que nos obligue a todos los contribuyentes en este país a pagar los impuestos, para que la carga impositiva no solo caiga en un 7% de la población productiva de este país. Eso, así grosso modo, es lo de la reforma hacendaria. Tener un presupuesto mucho más alto del que tenemos actualmente, que es de más de 2 billones, se oye mucho, 2 billones de pesos, 2,5 billones aproximadamente del presupuesto federal. Necesitamos entrar en la reforma hacendaria. Hablábamos de los mártires de Chicago y tiene que ver con la reforma laboral. El 123 de la Constitución, que es el que le da entrada a la Ley Federal del Trabajo, pues nos habla de todas estas luchas reivindicativas precisamente de lo de Chicago, pero es una ley federal del trabajo ya muy obsoleta. Necesitamos adecuarla a las realidades para darle certeza a quien invierte y darle mucha más protección a los trabajadores,
buscar la manera de que los sindicatos realmente se democraticen y buscar la forma de que los dineros que pagan los trabajadores en cuotas realmente sean transparentes. Hay muchas cosas que hacer en una reforma laboral, Santiago. Te voy a cambiar ahora sí el micrófono, ya está listo este. Sergio, sin duda alguna, ahí me va a dar mucho gusto platicar y desarrollar. Es una charla, más que una entrevista de esas acartonadas plásticas. Aquí no hay guiones, ahí está una plática en donde te invitamos a que nos des a conocer tu proyecto político. Ahora eras comunicador, ahora formas parte de un proyecto político. Estás en un partido que dirige este país, es un partido fuerte a nivel nacional. En Guerrero le faltará presencia, pero a veces esta es suplida por el candidato, sin duda alguna. Hay que recordar lo que pasó con Vicente Fox, simple y sencillamente. Sergio, de pronto, y te voy a empezar con esta charla, de pronto en este caminar que has tenido por la Costa Grande, porque me imagino que ya lo has tenido, pues te has de encontrar con las mismas necesidades de siempre. Son las mismas. Yo he escuchado a todos los políticos, he tenido una oportunidad a todos y cada uno de ellos, y me dicen, pues es que en la Costa Grande falta esto, y es que, espérate, pero esto es año con año, Sergio. No sé si te has dado cuenta en ese sentido. Y desafortunadamente, Juan Santiago, es bandera política incluso para nosotros que somos candidatos, lo cual es humillante, es lamentable. Nosotros, el cuadro de necesidades de la Costa Grande es el mismo, lo dices correctamente, no necesitamos traer los problemas de Marte para que aquí se complete el cuadro. Tenemos lo mismo, las carencias, los rezagos. Repasamos la carretera de la Costa Grande y lo que vemos en los pueblos es lo que vemos en los pueblos que están un poco ocultos, ¿no? No hay nada por descubrir en este sentido. Creo yo que lo único que tenemos que hacer, porque creo que los candidatos todos vamos a presentar más o menos lo mismo, fuera de que yo en lo personal voy más a fondo en esto porque a mis contrincantes políticos no les he escuchado decir sobre lo que es el federalismo fiscal. Dicen, yo voy a ir a gestionar que haya más recursos para el campo, voy a ir a gestionar esto, voy a gestionar esto otro, pero eso es curar la forma. Palabras huecas. Sí, es curar la forma y no el fondo. El fondo es que nosotros estamos en un estado federado, en donde pues somos entidades federativas libres y por lo tanto debemos también de entrarle al federalismo fiscal, donde haya una recaudación de impuestos tripartita entre el municipio, el estado y la federación, y repartirnos el dinero equitativamente como debe de ser, y en este caso con los municipios ricos como es el nuestro, Zihuatanejo y Azueta. Entonces, no permitiría mi labor como legislador ir a empujar al Congreso de que este federalismo fiscal que está allí en propuesta de ley panista desde hace mucho tiempo se cumpla. Es decir, si Hacienda Federal va a recabar los impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta, que de una vez nos den nuestra parte, pero buscar la manera de saberla administrar, porque luego llegan presidentes que despilfarran todo, lo dejan todo tirado, los dineros no sabemos dónde quedan, y pues necesitamos nosotros buscar la forma de tener gobiernos muy eficientes a los cuales logremos fiscalizarles los actos. A ver, pero pasa algo, Sergio, aquí en Guerrero, tiene Acapulco, tiene Tasco, tiene Zihuatanejo. En zona federal se recaudan varios miles de pesos, te lo voy a poner así. Vamos a hablar de miles de pesos. ¿Y ahí cuánto la federación le asigna al estado de Guerrero? Mira, te pongo un ejemplo, el caso de Sofemat, la Zona Federal Marítimo Terrestre. Sí. El año pasado recaudó 11 millones de pesos, de las cuales le pidió, el gobierno federal dice, recauda tu zona federal, recaudó 11 millones, el 30% tiene que regresarse a playas, que bueno, en este caso no se vio la mejora, pero de pronto entran al revolvente y no sabemos realmente cómo se emplea, lo cual nosotros tenemos, te digo, que entrar en esta dinámica de conformar gobiernos que realmente nos rindan cuentas, porque de lo contrario este federalismo fiscal del que te estoy hablando no va a servir si la federación dice, bueno, te toca tu parte, pero administrala bien y vas a tener ciudadanos que te fiscalicen. Porque hasta ahorita, Juan Santiago, no tenemos mecanismos legales ni constitucionales. Esa es otra búsqueda mía en el Congreso, buscar esta ley de que los municipios, de rendición de cuentas por parte de los municipios. Nosotros ahorita sabemos cuánto se gasta de toallas en Los Pinos, por decir algo. Sí, en internet está. Sí, el gobierno federal, la administración pública federal es la más vigilada en la historia, porque está la auditoría general, de la auditoría superior de la federación. Pero no sabemos qué está pasando con los recursos que llegan a los estados y a los 2.400 y tantos municipios. Y a los municipios que tienen entradas, como en Acapulco, como Zihuatanejo, y volvemos a caer a la Costa Grande. Por supuesto. Entonces, estas son propuestas que están ahí, que yo en lo personal, dentro de lo que yo le llamo mi agenda personal, está el empujar esta ley de rendición de cuentas de municipios, pero además esta ley que desaparezca a 200 diputados plurinominales. Necesitamos llegar a eso.
nosotros estamos sobre representados en este país. Somos